amigos? ¿Cómo están? Espero nuevamente que todos ustedes se encuentren muy bien. Y bueno, en videos anteriores hemos estado conociendo un poco sobre el storytelling y su aplicación a la publicidad, ¿no? Hemos conocido ya un poco sobre la definición, qué cosa es el storytelling. Hemos hablado un poco sobre los elementos para construir un buen storytelling, ¿no es cierto? La importancia, cuáles son las ventajas del storytelling en la comunicación de las marcas. El día de hoy quería iniciar una serie de videos en el cual quería analizar un poco acerca de las estructuras narrativas. Es decir, de qué manera se puede construir un storytelling, cuáles son las partes que debe tener un storytelling desde el punto de vista de la construcción. Hay muchas estructuras narrativas, en realidad entre las principales tenemos, por ejemplo, la pirámide de Freytag, ¿okay? El paradigma de Sitfield, tenemos el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero el día de hoy quisiera iniciar justamente con aquella que es la principal, la básica, ¿no? La estructura básica de todas, que es la estructura aristotélica. Esta estructura lleva este nombre justamente porque fue Aristóteles, ¿no es cierto?, este filósofo y científico griego, quien la implementa, ¿no?, quien la establece. Hay que recordar que Aristóteles vivió en Grecia en el siglo IV a.C. Entonces esta estructura tiene ya más de 2400 años y todavía sigue vigente, ¿no? Aristóteles en realidad tiene mucho que enseñarnos a los profesionales del marketing de contenidos, ¿no? Sus estudios sobre retórica continúan vigentes, ¿no? Como hemos visto ya más de 2000 años después. Concretamente, en su libro, en su obra, La Poética, Aristóteles establece que los relatos debían estar divididos en tres actos: el principio, el medio y el fin, ¿no? Son los famosos tres actos, el primer, segundo y tercer acto, que por ejemplo cuando vamos al teatro todavía lo seguimos viendo, ¿no? Hasta el día de hoy, hoy en día estos tres actos, o el principio, el medio y el fin, como lo llamaba Aristóteles, hoy en día se conocen como el planteamiento, el nudo y el desenlace. Les mencionaba que hasta el día de hoy, por ejemplo, las películas de Hollywood y muchas obras de teatro se basan en esta estructura justamente por la efectividad que tiene, ¿no? Es una estructura muy efectiva, pero vamos a analizar un poco más al respecto. Quiero que analicemos esta imagen que les muestro a continuación. Estos son los tres actos de la estructura narrativa. Para Aristóteles, todo relato se compone de unos elementos que deben actuar como un cuerpo único, ¿sí? Solo cuando la trama, los personajes o la estructura se funden en un único ítem, la historia conecta de verdad con el público. Es decir, es necesario que la historia esté construida de esta forma para que pueda conectar realmente con el público, ¿no? Vamos a analizar, primero el planteamiento, el primer acto, o lo que hoy se conoce como el planteamiento. El planteamiento de una narración suele corresponderse con la primera parte cronológica de una historia. Es la parte que permite al oyente o al espectador aterrizar en el relato y decidir si quieren seguir escuchándolo. Es muy importante este primer acto, ¿okay?, o este principio. Es muy importante porque aquí el espectador va a conocer a los personajes, ¿okay? En esta parte se suele presentar al protagonista, a sus circunstancias iniciales, el contexto en el que vive, ¿okay? Y además también se muestra todo aquello que anhela o aspira a lograr. Aquí se da ya, se da a conocer cuál es la aspiración del personaje principal. ¿Qué cosa es lo que va a motivar al resto de la historia? Aquí el espectador va a decidir si quiere o no seguir escuchando la historia. Luego viene el segundo acto, o el nudo, ¿no? En la primera parte, en el primer acto, lo que hemos visto, hemos conocido un poco los retos y aspiraciones que tiene el protagonista. En este segundo acto, el protagonista lo que hace es salir en busca de lograr justamente esas metas, esas aspiraciones que él tiene, ¿no? En esta parte se cuenta el problema o la situación más crítica de la historia. Es donde se centra el conflicto que hay con el personaje principal. Aquí es cuando aparecen las dificultades, los obstáculos, los impedimentos, los retos, ¿no?
Aquí el protagonista se enfrenta justamente a sus peores enemigos, ¿no? Si es que se enfrenta a un enemigo externo, o sea, a un antagonista, es en este momento que el antagonista aparece, ¿no? Pero no siempre la lucha es contra un antagonista, la lucha puede ser contra uno mismo, ¿no es cierto? El protagonista de nuestra historia, nuestro héroe, el personaje principal, puede enfrentarse a un cambio en él mismo, ¿cierto? Pero es justamente en este segundo acto donde aparece justamente toda esa lucha interna o externa que puede tener el personaje principal. Luego viene el tercer acto o el desenlace, ¿no? En esta parte es donde la narración ya concluye, es la parte del relato en la que por fin se averigua si el protagonista logra materializar su meta o no. Es donde se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo en torno a la acción o la hazaña realizada por el personaje principal. En esta parte, en este tercer acto, es cuando el personaje principal se convierte justamente en héroe, es donde evoluciona, ¿no? Muestra un cambio, una transformación a un nivel, a un plano superior. Normalmente también en esta parte es donde se transmite el mensaje principal de la historia, ¿no? Toda historia debe tener un mensaje y es justamente en este desenlace, con la hazaña lograda por el personaje principal, es donde se transmite el mensaje al espectador o al lector en todo caso. Bien, como hemos visto entonces, una estructura narrativa que está basada en un planteamiento, un nudo y un desenlace tiene todo lo necesario para funcionar bien. Pero ojo, obviamente hay que tomar en cuenta que también existen otros elementos para que la historia pueda funcionar. No basta solamente con que tenga un principio, un medio y un final, sino que además hay otros elementos que también influyen en la historia. Sin embargo, si la historia no sigue estas tres etapas, ¿no es cierto? Si no tiene esta estructura basada en estas tres etapas, es muy probable que la historia fracase en su intento de conectar, de hacer match con el espectador o con la audiencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan efectiva? Es pues simplemente porque nuestro cerebro funciona de esa manera, ¿no? Nuestro cerebro está programado para asimilar la información de esa manera, con ese tipo de estructura. Por esa razón la efectividad, es por esa razón que aún 2400 años después se sigue utilizando esta estructura planteada por Aristóteles. Bien, espero que la información haya sido de su agrado. En próximos videos vamos a continuar analizando un poco estas estructuras narrativas. Vamos a ver algunas estructuras, digamos, que se basan justamente en la estructura aristotélica con algunos pequeños cambios. Y además también cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, ¿no? Con la aparición del cine, por ejemplo, estas historias de Hollywood basan, digamos, el formato de sus historias está basado en algunas estructuras narrativas muy interesantes, como por ejemplo el viaje del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Todo esto vamos a ver en próximos videos. Bien, en la descripción de este video les estoy dejando un enlace a una historia muy interesante, muy bonita, para que ustedes puedan verla, puedan analizarla y justamente tratar de identificar las tres partes de la estructura aristotélica que hemos visto el día de hoy, ¿no? Analicen el video, traten de identificar cuál sería el principio, cuál sería el nudo y cuál sería el desenlace de esta historia. Ya en próximos videos estaremos comentando al respecto y conversando un poco más sobre estructuras narrativas. Bueno, nos vemos, cuídense mucho y ya saben, cuenta tu historia.